Este segundo libro, en este segundo servicio crecieron los de la izquierda. Esto, el jueves eran los de la derecha y hoy los de la izquierda. No sé. Venga, muy bien, escuchemos. Vamos a hacer a modo de repaso, ¿cierto? Porque hemos venido desarrollando un tema con relación a lo que es como el pecado en sus diferentes dimensiones, si pudiera utilizarse el nombre, ¿cierto? Mira, tomándose selfie, yo pensé que le estaban... no, primero la foto y luego el selfie. Y entonces, a modo de resumen, para que si usted o no ha visto las enseñanzas o no ha venido, usted sepa dónde vamos a desarrollarlo, ¿cierto? Hemos visto el pecado, básicamente el pecado, para definirlo de una forma sencilla, es errar en el blanco. Y recuerde que errar en el blanco está ligado a hacerlo o por desconocimiento, sin intención o por debilidad. Muchas gracias. Colocamos el ejemplo de alguien que pecó, que no tenía la intención de pecar, pero pecó. Póngale nombre, ¿cómo se llama? Pedro. Saúl es transgresión. Pedro tenía intenciones de negar a Jesús. Al contrario, tenía expectativas que le iba a confesar, pero terminó ¿qué? Negándolo, ¿cierto? Entonces, eso es pecar. Sin que usted se lo proponga, usted estaba en una conversación, cuando menos fue, en el viejo hospital de los muñecos, ¿cierto? Pan, una mentira. Eso es el primer nivel. Y ese pecado es una acción aislada que tiene como resultado la culpa y el ejemplo es el de una mentira. Pero luego estudiamos la transgresión. La transgresión la estudiamos bajo el ejemplo de, ahora sí, Saúl. Y nos dimos cuenta cómo Saúl conocía el mandamiento, que era acabar con todos los amalecitas, ¿cierto? Pero que él, ¿qué fue lo que hizo? Sí, cruzó el límite, pasó la línea. Eso es transgredir. Y aquí, ahí sí hay conocimiento y ahí sí hay ¿qué? Intencionalidad. No es que no sabía, no, él se lo propuso. Y como dicen los abogados, lo hizo a ciencia y a paciencia. Y ojo, el resultado es que hay una rebelión consciente y hay una condenación producto de eso, y es ya no una mentira en un momento de depresión, sino que es una mentira premeditadamente, sabiendo que Dios prohíbe eso. Entonces ya es transgredir. Pero lo que sigue en ese orden es la iniquidad, que ya no es ni errar en el blanco, ni pasar el límite, sino que es que estar ¿qué? Torcido, es estar desviado o corrupto. Y ojo, ¿qué produce? Esclavitud. Ya hay una condición repetitiva y ya no es una mentira aislada ni una mentira premeditada, sino que es una mentira vivenciada. O sea, el hombre, todo es una mentira, todo está plasmado en una práctica de mentira. Repito, no es una mentira aislada ni una mentira premeditada, sino que es toda una estructura, un andamiaje de mentira. Él conocería, claro. No, pero el que vamos a estudiar hoy es el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese eso. O sea, si le pasó a David, imagínese nosotros. Entonces, ahí vamos bien, a modo de resumen. Listo. Hoy vamos a estudiar la iniquidad y vamos a recordar cómo la Biblia enseña que nosotros estamos inclinados al mal. Dice el libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto, o sea, o con un corazón torcido, o con una intencionalidad errada. Y ustedes ven ahí un corazón, un músculo del corazón, y ve que le sale unas ¿qué? Unas raíces. Y esas raíces son la forma como vamos a ilustrar hoy la iniquidad. ¿Listo? Entonces, ojo, podemos hacer acciones correctas. Podemos hacer acciones correctas, pero tener un corazón torcido. El problema humano es más profundo, el problema humano más profundo, perdón, no es lo que hacemos, sino aquello en lo que nos hemos convertido. Entonces, normalmente lo que va a pasar es que la tradición, la religión, va a tratar solo con el fruto. Y el fruto, como lo ven ustedes en la parte de arriba, es el pecado. ¿Sí? Y ese pecado es esa acción aislada, ya lo miramos, que se puede ver.
mentir, robar, matar, fornicar, ese fruto, y seguramente que está mal. Y puede que desconozcamos que para que ese fruto se sostenga se necesitan unas ramas, que esas ramas son la transgresión, pasar la línea, y la transgresión ya son hábitos y rebeldía consciente, y es lo que practicamos. Hasta ahí vamos bien. Pero si fuéramos a ser más serios con el trato del pecado, entraríamos a decir que es la raíz, que es la iniquidad, que es la fábrica subterránea o la naturaleza de donde brota todo. Muchos quieren quitar los frutos y Dios quiere sanar la raíz. Entonces, coloquemos el ejemplo, ¿cierto? Hay una persona que quiere profundamente tratar con la mentira, que es el ejemplo que colocamos transversal. Pero, por más de que trata de que no salga el fruto, hay algo más profundo que es esa raíz, que por más de que corten y corten el fruto, ¿cierto? Tarde que temprano va a ¿qué? A salir. Ustedes han ido a la casa de las Marías, eso que queda por el valle, que olvidé. ¿Cómo es que se llama? Efraín y María, gracias. ¿Han ido a esa casa? Deberían ir, salgan, es bonito. Ahí esa casa tiene unos árboles con unas raíces que llegan hasta la calle, o sea, ahí no sé, por ahí una cuadra, ¿sí será? Por ahí una cuadra donde uno deja el carro hasta la casa, y las raíces son inmensas, en ese caso son visibles, y alguien puede atreverse a decir, bueno, vamos a cortar este árbol, ok, pero prepárese, porque tarde que temprano eso va a brotar. Entonces, hoy vamos a mirar la historia de un hombre que tuvo que tratar con algo que es una iniquidad. Para eso vamos a recordar la etimología de la palabra, para que nos ilustre, para que cuando usted se encuentre la palabra, usted pueda identificarla, ¿cierto? En el Antiguo Testamento en hebreo la palabra es abon, que es doblar, que es torcer, que es desviar del camino correcto, ¿sí? Y significa perversidad, corrupción, maldad y desviación, eso es. Y en el griego también aparece la palabra iniquidad, y es anomía, que quiere decir ausencia de ley o sin ley. O sea, una persona que no tiene esos parámetros, que no contempla la ley. Entonces mire que no es transgresión, porque el que transgrede, transgrede una ley. Este es alguien que vive sin ley, o sea, que no tiene esos parámetros. ¿Por qué? Porque él mismo se cree la ley, como lo vamos a observar en el ejemplo que es el de David. Vivir sin someterse a Dios, rebeldía interior. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, Mateo 7:23, apartaos de mí, hacedores de maldad? O sea, fabrican la maldad, ¿sí? ¿Se acuerdan? El fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Hay una postura ahí. No es simplemente una mala acción, es una inclinación interior permanente que nos lleva a repetir pecados porque nuestro corazón se ha deformado, ¿cierto? Ya vimos la matriz y vamos a leer la historia. Es conocida la historia y vamos a meterle toda la fábrica, toda la intencionalidad para ver cómo se fabricó, porque la iniquidad es una fábrica, es una raíz, es algo oculto, pero que tarde que temprano se va a la luz. Entonces usted va a leer conmigo, yo tengo una nueva traducción viviente, el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. ¿Está conmigo? ¿Sí trajo su Biblia? Prenda su Biblia. Hágase un cristiano, por favor, para que lea. Si no trajo su Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó ¿en dónde? En la tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar en la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para averiguar quién era la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita.
Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Y luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. ¿Qué mensaje, cierto? ¿Ah? ¿Alguno le ha llegado un mensaje de esos? Nunca, no le ha pasado. Hable conmigo, amigos. Tengo doctorado. 18 años tenía yo cuando me di cuenta el 30 de marzo del 2002 que iba a ser papá. Ahí está mi hermanita que estaba ese día, 3 días de rumba. Un sábado santo que no es cualquier día. No es cualquier día. Y después, 3 años, 2 años y 3 años después, vuelve y juega. Así que no vaya a creer usted. Pasan las mejores familias, pasa en TNT. La gente se embaraza, no crea. Dice, verso 6, entonces David envió un mensaje a Joab. Mándame a Urías, el hitita, porque quiero hablar con él para pedirle perdón y restaurar. ¿No? Perdón. Manda a Urías, el hitita. Así que Joab se lo envió. Y cuando Urías llegó, David le preguntó, ¿cómo está Joab y el ejército? ¿Y cómo marcha la guerra? Y después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este llegó del palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Vamos para el 10. Al enterarse David de que Urías no había ido a la casa, lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y del de Judá están viviendo en carpa. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Oiga, ahí yo creo que a David le pasó un fresquito, ¿usted no le piensa? O sea, un tipo le dijo, eso que usted hizo, yo jamás lo haría. Yo sí iría a la guerra porque ¿cómo va a ser que yo me vaya para la casa a comer y a beber y a intimar con mi mujer sabiendo que yo soy un soldado, hermano? Y la terquedad, la inclinación, la obstinación, lo torcido hace que David, en vez de caer en cuenta y decir perdón, no, dijo, sí, pero y verá, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Y uno dice, no, el hombre ya que dijo, no toca asumir esto, pues ya que, o sea, le he intentado a este y este tipo no va a ir. Tiene muchas ganas de ir a la guerra, ¿verdad? Salió muy patriota pues usted, pues venga pues. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Abro comillas, dice, pon a Urías en la línea del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocede para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Geón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercan tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías hitita.
¿cierto? Para un payaso, otro payaso, otro más hipócrita. Y dice la Biblia: por tanto el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto y le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos ¿a quién? Y ahí uno dice, no, el hombre reaccionó. Uno dice, no, el hombre cayó y dijo, no, que falla. Yo, hermano, nada, pero verá, mire lo cínico. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy, aquel mañana, o sea, de algo se va a morir la gente también. ¿Cierto? Nadie nació para semilla. Las cosas que pasan, hermano, que falla. Oiga, la próxima vez, esfuércese más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Y una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz a un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había. Después usted leerá la historia cuando Dios usa al profeta Natán y viene y le cuenta a David la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y le llegó un visitante y en vez de tomar una de esas ovejas para ofrecérsela al visitante, había otro que tenía solamente una ovejita, uno que la había criado, que comía de la mano. Y ese hombre, en vez de tomar una de las muchas ovejitas que tenía, no, le dio por ir a tomar la única ovejita que tenía el otro. Y cuando Natán le cuenta esa historia a David, David se enfurece y dice, el tal debe pagar 4 tantos por haber hecho semejante cosa. Y el profeta le dice, amigo, ese es usted. Usted teniendo varias mujeres, le dio por tomar la mujer de otro. Por tanto, así le dice Dios, el hijo que estaba esperando su señora, su hijo va a morir. Y le digo una más bien, usted lo hizo en secreto y Dios se lo va a revelar a usted en público. Y nunca jamás la sangre, la espada se va a apartar de su casa, porque usted, con la espada de sus enemigos, usted hizo que los enemigos suyos blasfemaran de Dios. David, a diferencia de Saúl, rompe, llora, se humilla delante de Dios y Dios empieza un trato con él. ¿Cómo podemos describir básicamente esto? La primera es que uno empieza pecando no por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. ¿Está conmigo? Porque el que sabe hacer lo bueno y no qué, le es pecado. Hay algo que David dejó de hacer. ¿Qué era lo que sabía que hacer? Ir a la guerra. Ir a la guerra y no fue a la guerra. Entonces, no pecamos con lo que hacemos primero, sino con lo que dejamos. Entonces, puede que hoy haya algo que estemos dejando de qué, de hacer. Yo he dicho, pero es coloquialmente, que uno para pecar necesita tiempo y que normalmente uno peca es cuando está desocupado. Jesús andaba tan ocupado haciendo la voluntad de Dios que por eso no pecó. Y Satanás, dice la Biblia, que cuando le preguntó Dios, ¿de dónde viene? Dijo, de rodear la tierra. ¿Y de qué? Todo desocupado, buscando un desocupado por ahí. Pero piense y ve. No quiero decir que la mucha ocupación nos exima, pero quiero decir, es más fácil en el ocio encontrar el pecado. Lo segundo es, ojo, aparece un deseo deformado y es los instintos. La Biblia dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros instintos. Nosotros percibimos el mundo a través de nuestros instintos, ver, oír, o palpar, ¿cierto? Y en este caso no solamente dejó de hacer lo bueno, sino que le dio lugar a ver, le dio lugar a preguntar, a llamar, a tomar. Usó de una autoridad de una forma abusiva, ¿cierto? Pero luego aparece la manipulación, aparece el engaño, ¿cierto? Intentó ocultar el embarazo, manipuló a Urías. La iniquidad siempre construye laberintos para cubrir un fruto. Entonces empezó, ¿cierto? Lo voy a llamar, le voy a decir que se vaya para la casa, le va a mandar un regalo. Ah, que no sirvió, pues al otro día lo va a emborrachar. Y no sirvió, pues entonces lo voy a mandar a matar con la espada de otro. O sea, aparece la violencia, aparece el grado de obstinación que hace que yo esté dispuesto a lo peor. A esa altura llega la iniquidad. Por eso es una raíz
¿Qué más encontramos nosotros? Volvámonos acá. ¿Cómo es el comportamiento? Crece de una forma lenta. Nunca aparece de un día para otro. Sigue una ruta. Un pensamiento, luego un deseo, luego un hábito y luego una identidad. ¿Ya había tenido problemas David con las señoras? Claro. La diferencia es que aquí ya estaba más adulto, ya estaba más estable. Pero David ganó muchas batallas, pero las sexuales las perdió todas. Alguna vez enseñé nombres de verdad. Diga conmigo, el más fuerte, el más valiente y el más sabio. Oiga, todos perdieron por las mujeres. Así que contra la sexualidad no vale ni la fortaleza, ni la sabiduría, ni la guerra. Voy a volverlo a decir porque hay que decirlo. El hombre más fuerte, Sansón. El hombre que se echaba a las puertas de una ciudad al hombro. El hombre que tomaba, oiga, y mataba con una quijada 1000 personas. El hombre que tomaba zorras y las amarraba. Pero frente a una mujer la cosa cambiaba. Mal hecho, ¿cierto? El hombre que disertaba sobre temas súper profundos. Dice la Biblia que escribió 3000 proverbios, 1005 cantares. Dice la Biblia que disertó de temas, oiga, de astronomía, temas de física, temas, oiga, de fauna, temas de literatura. El tipo era un Nobel, pero dice Vicente Fernández, alma bendita, pudo haber sido el rey del mundo, pero encontró mujeres a su paso. O sea, usted le ponía a una señora y ahí sí ya no sabía disertar de nada. Y el hombre que ganó, que le pidieron 100 prepucios y trajo 200, el hombre que mató gigantes, y frente a una señora ya la cosa cambió. Así que tengo que decirle a usted, querido amigo, dice el proverbio, a uno de los más fuertes ha hecho caer. No le vaya a contar cuento al cuentero. No le cuente cuento al cuentero. Y trate de enredar al que hace los lazos. Llamemos las cosas como son y reconozcamos que la sexualidad es un instinto. Y un instinto bien caído, bien particular. Yo le digo a los muchachos, ¿usted qué cree? Que si en esa pantalla empiezan a aparecer puros cuerpos de mujeres, el cuerpo mío ahí mismo dice, no, ese no es el cuerpo de Adriana. No, amigos, no es así. El libido sexual mío inmediatamente va a reaccionar y el suyo también. Así que es serio. O sea, este señor se encuentra una realidad. Por eso la Biblia dice, el único pecado que uno no puede resistir es el sexual. Huid. ¿Qué le pasó a José? Ganó la primera batalla, no la huyó, pero la segunda la perdió, estuvo solo. Hay un pensamiento que se vuelve un deseo que se vuelve un hábito, y un hábito que se vuelve una identidad. Hay una naturaleza repetitiva. O sea, ¿cómo opera? Siempre haciendo lo mismo. Revela que ya existe una raíz establecida. No solo es un tropiezo aislado. Hay un engaño, uno cree que lo puede dominar. Uno cree que, no, esta vez sí lo voy a lograr. Pero puse el ejemplo sexual porque es el de la historia, pero póngalo. Usted distingue gente que no es capaz de vivir si no está mintiendo. A veces ni necesita, o sea, dice mentiras porque se acostumbró. Conoce gente que mantiene la piedra afuera, o sea, de mal genio. Lo raro es el día que llegó hablando bonito. ¿Qué le pasó? ¿Usted por qué está tan formal, tan calmado? ¿Qué le pasa? Porque está habituado y él no. Pero yo enojado no vivo, es que ustedes... Y, wow. Claro, es un patrón. Tiene una ceguera. Aborrece la conciencia por completo. Necesita un Natán. O sea, cuando estamos hablando de iniquidad, estamos hablando de que uno no reacciona. Tiene que venir alguien y tratar con uno. Repito, cuando estamos hablando de iniquidad, tiene que aparecer alguien. Porque donde no hubiera aparecido Natán, David, aquí consolando la esposa de mi gran soldado. Porque todo rey que se respete asume la responsabilidad de la viuda. Gloria a Dios. Capaz de que le hacen un monumento. No, pero la religión es así de perversa. Y uno es así de empeliculado. Es verdad. No, es que el pecado está muy complicado. Listo. Pero aparece
el Salmo 51. ¿Ustedes han leído el Salmo 51? Sí, vamos a volverlo a leer, que a usted no le hace daño tampoco. Salmo 51, versículo del 1 al 17. Si usted tiene una Biblia de estudio, le va a salir, ¿cierto? Salmo de David, cuando fue confrontado, ahí le va a poner un título, ¿cierto? En mi Biblia dice, para David, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. ¿Le sale a usted ahí en su Biblia? ¿Cierto? O sea, ese no es el, ay, es tan bonito, ese salmo. No, 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 ese salmo es la respuesta plasmada en una oración de un rey. Y esto es muy importante, hermanos, porque nos deja ver que él entendió la magnitud de una iniquidad. Yo voy a decir esto a modo de comentario. Présteme toda la atención. No se van a dejar engordar. David en el propio Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí o qué? David era el octavo hijo de Isaí. Y cuando David lo fueron a ungir, usted recordará que a David no lo mandaron a llamar, ¿cierto que sí? Hay biblistas que interpretan que David fue fruto de un acto de adulterio, que David lo llamarían datos de otros municipios. No fue un hombre que nació bajo el pacto, que David fue engendrado en un adulterio. Y que esa puerta espiritual fue la que visitó a David. Hace muchos años yo prediqué un sermón, ¿cierto? De el visitante. El visitante es la ilustración de Natán. Dice, y vino un visitante, lo visitó la iniquidad. Ese patrón. Y yo quiero que usted ahí callado, pero no vaya a empezar a hablar. Piense cuál será el visitante de su familia. ¿Qué es eso que usted dice? Pues cuentan que el bisabuelo mío. ¿Y quién lo cuenta? Pues el abuelo mío. ¿Y quién le contó lo del abuelo? No, pues el papá mío. Y de esas cosas, de que hay un patrón de conducta que se da y que se naturaliza. Es que todos los Gutiérrez son tal. ¿Ha escuchado eso? ¿Me das paz que sale? Yo no tengo el registro de nacimiento de David como para corroborar. Pero al menos como figura espiritual nosotros podemos decir, había una puerta abierta que David en medio de todas esas guerras y en medio de todos esos salmos que escribió, no trató. Y puede que usted y yo seamos más evangélicos que él sobre los diezmos. Pero hay cosas que usted no ha tratado y no le ha puesto seriedad y dicho, venga, venga para acá. Venga, venga, venga. El segundo es bueno porque no lo graban. Pero así como me ha tocado, yo soy la tercera generación de evangélicos. Yo tengo un nieto y mi hija se casó bajo la fe cristiana. Ella y su esposo son bautizados, sirven en una comunidad en Long Island. Yo tengo un nieto que no lo bautizaron en la fe católica. Mi nieto yo se lo presenté al Señor, yo presenté a mi nieto al Señor. Yo no sé si para usted eso es importante, para mí eso es una película. Y así como yo he heredado la fe no fingida que habitó primero en mi abuela, la fe no fingida que habitó primero en mi mamá. Así le digo, yo imité la desobediencia, el desorden literal que ha habido en la familia de mi papá. No que en la familia de mi mamá no hayan ido situaciones, pero aisladas, pero en la de mi papá. Yo le cuento. Yo vi a mi abuelito tomar traguito hasta que pudo tomar traguito. Y le gustaban las señoras hasta que pudo. Y le digo yo, ¿qué puertas me tocaron abrir? Yo no sé. Yo paraba cuando ya veía amanecer y ya me quedaba solo, pero y fui expuesto, me entregaron una puerta muy abierta. Conocí el evangelio y al día de hoy Dios me ha guardado. Luego me parece que esa puerta le volvió a tocar a mis hijos, le tocó la puerta. Acá está mi hermana Lourdes, no me va a dejar mentir. Yo tuve, cuando viví la crisis con mis hijos, tuve que replantear el concepto de la iniquidad. ¿Saben por qué?
Porque a esa altura yo decía, no, yo ya estoy en Cristo y aquí para abajo a nadie le toca. Yo había escuchado eso y yo lo había entendido. Pero ¿cómo me parece que sí los tocó? Entonces cuando lo vi en vivo y en directo, yo dije, no, hay que replantear la cosa. Como yo suelo irme por allá para Vianney a ayunar, aquí mi queridísima amiga, hermana Lourdes, me pasó un documento. Me dijo, pastor, ahí se lo dejo. Son 8 días que uno se va para allá a rayar y a orar. En medio de eso, tuve una visión. Y en esa visión, escuché esta que buena, tan buena. Vi una imagen de un humo y vi una persona en ese humo que yo nunca había visto. Y ese humo, yo llamé a alguien de mi familiar, porque había muerto alguien que yo nunca conocí. Y la llamé y le dije, fulanita, Dios me mostró quién era esta persona, era así, así, así. Y ese hombre consumía droga. ¿A usted quién le contó? Dios me contó, estaba en una oración y Dios me mostró en visión. Y luego llamé a mi otra hermanita que está acá. Le dije, ¿qué hubo, mija? Mija, Dios me mostró. A usted la visitó esto. Y lo que va a hacer el diablo es que visite a Luisa también. Y nos ponemos a orar mi hermana y yo. Porque ya sabíamos cómo iba a trabajar el diablo. Porque el diablo inteligente no tiene nada. De persistente lo tiene todo. Luego que usted me diga a mí, pastor, el diablo me salió con una. ¿Qué? Ese diablo no sale con ninguna. Desde la tentación de Adán y Eva hasta la tentación de Jesús, es la misma estructura. Pero lo que le sobra al diablo es perseverancia. Eso sí le digo yo que no la rebaja. Así que si usted como yo creció, nada, yo estoy en Cristo, yo para nadie. Listo, bacano. Si a usted no lo han visitado. Pero tengo que decirle que a mí, a mis hijos sí los visitaron. Y a mis hermanos los visitaron. Y yo vi. Entonces yo llamé a la persona y le dije, ¿sabe qué? Ustedes nunca confesaron y nadie se arrepintió del pecado de la droga de esa familia. Porque eso sí, para tapar solos. Usted conoce familias donde pasan y pasan cosas, pero tapado todo. ¿Sí han vivido? Esas series de Netflix que uno ve, familias donde pasa de todo, pero todo el mundo callado, mijo. Porque primero muertos que sencillos, jamás. Y entonces cada que no se confiesa un pecado, ¿hay qué? Por eso la Biblia muestra que esa gente que intercedía se paraba a pedir perdón por el pecado de ellos, por el pecado del pueblo, por el pecado de los líderes. ¿Se han medido esas oraciones? Ellos se paraban a pedir pecado. Entonces hay una realidad. Pastor, sí, yo sí he visto como que en la familia mía sí tienen como una tendenciecita. Claro, esto es así. Miren, Salmo 51 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados, pues yo reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Dice, quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues yo, pecador de nacimiento, así es, pues yo soy pecador de nacimiento. Es así, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría y déjame que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva un espíritu fiel, recto dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñará a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas, sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. La palabra malo es la misma palabra que se utiliza para iniquidad en el verso 4. He hecho lo malo, he hecho iniquidad delante de ti. Entonces David afortunadamente tiene una revelación de que tiene que tener un trato
del pecado que va más allá de simplemente ser cambiado de un pecado, sino transformado en su espíritu. Y para eso hay que entender que no pidió solo el perdón como un acto, sino que pidió ser lavado de esa fábrica del mal. Reconoce que hay una naturaleza que lo inclina. El perdón borra lo que hicimos, la limpieza de la iniquidad sana lo que somos. ¿Qué ocurrió? Reconoció radicalmente, confesó sin justificar, sin culpar a otros y sin minimizar. Eso yo creo que es determinante a la hora de tratar con una iniquidad. Que alguien no empiece a justificarse ni a culpar a otros y menos a ponerle otros nombres que ya lo hemos predicado acá. Uno de los grandes problemas que tenemos es que es una falta, la embarré, cometí un error. No, amigo, no funciona así. Es un arrepentimiento verdadero que es un cambio de dirección. No es solo tristeza como le pasó a Judas, es aceptar la responsabilidad como lo pasó a Pedro. Es una petición de un corazón nuevo. Crea en mí un corazón limpio, recto. O sea, enderéceme el corazón. Si la iniquidad es estar torcido, el arrepentimiento es: Señor, deme un nuevo corazón. Entender que hay que hacerlo no desde la razón, sino desde el Espíritu. O sea, que no es posible que lo hagamos sin el empoderamiento del Espíritu Santo, como dice el verso 11, para llegar a tener una obediencia. Pastor, ¿cómo sabemos que este hombre sí trató con esa iniquidad? Lo hemos dicho en otros momentos. David termina muriendo o termina sus días. Dice la Biblia que había un frío increíble que le agotaba y que para ese frío le fue encomendada una mujer, una doncella, una jovencita virgen. Dice la Biblia que se acostaba con David para calentarlo. Y dice la Biblia que David nunca la tocó. Ahora, usted conoce gente que entre más adultica, más pervertico. ¿No distingue eso? No les tocó. Van al patio 2 de la 40 y verá. Para que vea que como que en la medida que se va creciendo se va volviendo como más maliciosito. Quiero decir que David, al contrario, oiga, una doncella y nunca la tocó. ¿Y sabe qué pasó? Teniendo la posibilidad de decir y de hacer, no se enseñoreó de sus enemigos. Léalo y verá. O sea, nosotros nos damos cuenta que David fue tratado y reconoció esa iniquidad y trató con esa perversión. Así que hoy es hora de decir: yo tengo una inclinación, hay una iniquidad en mi vida, hay que ponerle ese nombre. Yo estoy torcido, inclinado, me veo doblegado por eso. Sé que no motiva mucho. Me pasó algo curioso con la inteligencia artificial. Entró en iniquidad. Uno le mete el texto base y uno le da las coordenadas de qué es lo que tiene que hacer en la presentación. Entonces uno le dice: vea, que haga esta imagen, que ponga esto y qué tales. Hice la primera y salió como a ella le pareció. Dije: pero ¿de dónde sacó esto? ¿Esto por qué? Entonces otra vez le volví a meter el texto base, tal estructura, y volví y hizo otra que no. Y le dije: se tiene que arrepentir y apartar de su iniquidad. O sea, la inteligencia artificial estaba torcida, estaba inclinada al mal. ¿Y yo cómo sé que se arrepintió? ¿Cómo lo sé yo? Por esta imagen. Porque esta yo no se la dije que la hiciera, pero para mí es la mejor imagen que pudo haber hecho. ¡Uf! La inteligencia artificial pudo liberarse de esa inclinación que tenía a hacer lo que le parecía con mi bosquejo. Y termina colocando semejante imagen: la cruz, un hacha que está cortando las raíces. ¡Uf! Y yo la felicité y le dije: hay esperanza para ti, inteligencia artificial. Cristo no solo llevó nuestros actos visibles pecados, Él bajó a la tierra para cargar nuestra raíz de iniquidad. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Usted no está doblegado, usted no está vendido al pecado.
porque su ADN en Dios es más fuerte que su naturaleza caída y la mía también. Yo quiero decirles algo, yo lo he mencionado en otros momentos. Yo agradezco al Señor, yo fui papá a los 18 años, 9 meses y honro a Dios por ser papá, pero el cuento es que yo fui papá fuera de un hogar y eso sí es muy complicado. Hoy, mis 3 hijos mayores, yo tengo un hijo que va a cumplir 24 años y por gracia del Señor no ha tenido hijos fuera del hogar. Dios lo ha guardado. Tengo una hija de 22 años que tiene un hijo bajo el pacto. Ella fue engendrada fuera del pacto y el esposo fue engendrado fuera del pacto. Y se casaron y Dios permitió que Noa naciera bajo el pacto. Alguien dice, oh, ¿para qué? ¿Qué le cuento yo? Pida consejería si usted piensa así. Miércoles a las 4 creo que puedo. O sea, ¿en serio usted cree que eso es lo mismo nacer bajo un pacto que nacer sin un pacto? No, eso no es lo mismo, hermano. Eso no es lo mismo. Estudien a ligera y verá para que vea la maldición del bastardo. Pregúntele a alguien. Y yo le digo en el nombre y en la autoridad de Jesús, ¿qué ocurre? Les pedí a mis hijos, les dije, ustedes que ya saben qué es nacer fuera de un pacto, y más duro todavía, no haber crecido con sus papás juntos. Hombre, ¿qué va a querer el enemigo? Pues que ustedes hagan la misma. Pues vea, Satanás de inteligente no tiene nada, de perseverante la tiene toda. Y más, si usted ha juzgado y ha señalado, cada que uno juzga y señala, le da poder al diablo para que lo tiente en lo mismo. Usted quiere verse tentado, empiece a menospreciar, decir, francamente fulano sí, yo sí no, venga para acá, venga para acá. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque sus juicios de hoy son sus caídas del mañana. Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, por nuestras abajo. Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La cruz es el hacha a la raíz. Cristo no murió únicamente para perdonarte, sino para liberarte y destruir la fábrica de maldad. ¿Qué necesitamos? Presta atención a esto. Examina el patrón. ¿Qué pecado aparece continuamente? Lo que pasa es que normalmente usted ha escuchado el adagio, yo no robo, yo no mato, yo no le hago, yo solamente me airo, me amargo, no me hablo con 4, porque como eso no se ve tanto. Pero y pregunta, identifica la raíz, deja de preguntar ¿qué hice? Y empieza a preguntar ¿por qué siempre hago esto? ¿Qué es? Deja de preguntar y empieza a preguntar ¿por qué siempre hago esto? Conoce gente que medio le hablan y ahí mismo reacciona y está al ataque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a toda hora está así? No esconda. David empeoró cuando ocultó su pecado, sanó cuando lo confesó, lo sacó a la luz. La iniquidad crece en el aislamiento, la libertad florece en la comunión, en la renovación. Y esta es la realidad de los cristianos. Un paciente que va a buscar una curita, un alivio rápido, superficial, porque solo quiere dejarse de sentir culpable. Pero alguien que verdaderamente entiende la trascendencia y que busca una cirugía urgente para extirpar una infección profunda, llamada iniquidad. Muchos creyentes quieren que Dios les ponga una curita sobre las malas acciones y Dios quiere llevarlos al quirófano para experimentar extirpar la infección que tuerce su interior. Terminemos con esto. Dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva. Recto. ¿Y por qué recto? Porque estaba torcido. Eso es muy sencillo, no le parece muy fácil. Un espíritu recto, porque estaba ¿qué? Torcido. Yo les quiero contar algo. En ese estudio que hice yo, hubo un texto que me pegó. Hubo uno que, ese fue el que me dio el clip con relación al tema de la iniquidad. Lea conmigo 2 Corintios 7:2, no está ahí en la presentación.
7:1, perdón, 2 Corintios 7:1. Han bostezado 7 veces ya. Yo agradezco mucho por esos mensajes, hermanos. Es motivante, la verdad, o sea, es una señal. Por causa de un bostezo de esos, Dios permitió, vea eso qué lindo, sigue, vamos, tú puedes, que tuviéramos el café. Es decir, ¿cómo va a hacer eso, mamá? ¿Cómo va a hacer eso, mi hija? Si ahorita también bostezó usted. Juzgando al hermano. No, ¿cómo va a hacer eso? No haga eso, mi hija. No, no lo vuelva a hacer, vea, estamos grabando. Un saludo para los hermanos. Segunda a los Corintios 7:1, ¿quién lo tiene? Pues que lo lea, ¿no? Bien pandereto, hermana Viviana. Uy, 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 uy. Venga, eso a mí, vea. Yo tengo una experiencia, si alguno ha leído conmigo la Biblia, yo soy terapia para leer la Biblia, pero yo leo con intención, me gusta leer. Vea, hermanos, yo leí ese texto y eso no solamente saltó, sino que yo entendí todo. Digo yo coloquialmente, me estallaban las pepas. ¿Cómo que hay contaminación en el espíritu? Inmediatamente lo relacioné con la palabra del Salmo. Yo dije, claro, no solamente hay que limpiarse de la contaminación de la carne. Pastor, sí, pero en Cristo estamos bendecidos desde los lugares celestiales. Sí, amigo, pero usted no vive en los lugares celestiales, usted vive aquí abajo todavía. Entonces mejor que aterrice y sea capaz de reconocer que usted se ve inclinado a la falta de perdón, que usted de verdad, de corazón, diga la verdad, usted tiene problemas con el rencor, está torcido. Conozca, hay gente que no ve sino ganarse la plata de forma ilícita. O sea, le entregan un trabajo correcto y no sabe cómo torcerlo. Yo distingo hombres que Dios les ha entregado buenas mujeres y no pueden percibir una vida con una sola mujer, no son capaces de ver la vida en el hogar. No. Y uno dice, pero ese hombre, ¿qué es lo que le hace falta? No está ligada a la cosa que tiene, está ligada a la inclinación que tiene. Aquí está torcido. Yo distinguí un hombre cuando hacía parte de lo que llamaban el profe allá en Cuba, Freddy, el primo. Y Dios sabe, esto lo digo con dolor, vergüenza, con tristeza. Ese hombre estaba tan poseído por los demonios. Él era la tercera generación de sicarios. Y un día estaba con nosotros ahí en el profe, donde es el Coliseo de Cuba, allá abajito. Era tanto el desespero que dijo, tengo que ir a matar a alguien. Bajó ahí al puente que hay entre San Fernando la Playa y que pasa Alfa. Le pegó 3 tiros a una persona y pum, la tiró al río. Y volvió, todavía el arma estaba caliente todavía cuando subió y se hizo aquí con nosotros. Primero el susto de uno tan horrible. A ese nivel. ¿Está escuchando? O sea, alguien que tenga esa connotación. He hablado con hombres, dicen, pastor, lo duro es matar el primero. El primero es el que uno recuerda. De ahí para arriba, usted le coge el moral. Lo hablaba con mi hermano en estos días. A mí se me han acercado, pastor, cualquier cosa que le necesite o algo, con mucho gusto le colabora. O sea, gente que le ofrece a uno, ¿cierto, Mancho? Se le ofrece a uno yo le cuadro eso, digo que me diga. O sea, inclinados, no necesitan plata. Y tengo que decir, ni hablar de las perversiones sexuales, ni hablar de una persona que tiene una inclinación al adulterio, al ramerismo, a la fornicación, ni hablar de eso. Entonces, venga, pongámosle seriedad a la cosa. Eso es en serio, o sea, esto no es charlando, es verdad. Y hay que ponerle nombre, y hay que tratarlo, y hay que decir, pero si el hombre que Dios le dio un corazón, imagínense, pastor, pero no era pues que tenía un corazón, pero esa es otra prédica. Lo tenía, porque sentía lo que Dios sentía, le dolía lo que a Dios le dolía, eso es otra prédica. Pero imagínense, si ese que tenía un corazón conforme al del Señor y salió con semejante cosa, imagínate vos y yo. No, es mejor como ponerle seriedad a la vida, más bien, porque eso es serio. Lo que pasa es que, claro, los cristianitos nosotros
pues como ya no nos emborrachamos, bueno, espero yo, y ya no vivimos por allá, yo no sé en qué cosas, pues lo de nosotros es más formalito. Aquí entre nosotros, ¿cierto? En tierra de ciegos, diga, el tuerto del rey, pues entre nosotros, yo no los veo a ustedes así muy pecadores, como la iniquidad, como torcidos. Mestre, a ver, no, yo los veo, y también, aparte que los amo a todos, yo los veo tan hermosos. Pero pueden haber unos compañeros de trabajo que no los vean tan queridos. Puede que usted, la media bobaida que no honra a su papá y a su mamá, fueras bobadas, pues, cosas así, cristianos yo los conozco, que no honran al papá y a la mamá, pero así. Y es que entonces, pues, pastor, uno si no honra al papá y a la mamá, ¿qué? No, nada, lo único es que le va a ir mal, pero mal, pero no más, y va a vivir poquito. Una de las muchas cosas por las que yo pacté mi vida con Chirringuis, con mi señora. Entonces mi señora fue abandonada por su mamá. Su mamá se fue cuando mi esposa tenía 14 años. Le tocó asumir toda esa responsabilidad con mi suegro y Gustavo tenía 4 años. O sea, mi esposa es como la mamá de Gustavo. Pero mi esposa, buena hija. Y yo pocas cositas soy bastante práctico y básico, pero yo sí sabía que con una mala hija no me iba a casar. Porque dicen los viejos que eso el que es más hijo es mal marido. Jorgito había escuchado esa. Eso el que es mal hijo. Porque si la primera persona, el vínculo más básico, no es capaz de honrarlo, ¿qué le hace pensar a usted? Papito, apunte en un papelito. Amigo, eso es muy, en serio, yo a mi mamá que raga no me la trago y si, en serio, la que la parió, la que estuvo ahí, cuidado, porque no da. ¿Qué pecado se ha vuelto patrón irrompible en tu vida? ¿Qué raíz subterránea lo está alimentando? ¿Estás pidiendo perdón por tus actos o transformación radical de tu naturaleza? Hermanos, si usted está tratando con una iniquidad, se necesita un Natán. Si es una iniquidad, pastor, yo ya le confesé al Señor. Natán. Se necesita Natán. Se necesita alguien que venga y que trate. Se necesita un trato fuerte. Se necesita darle la magnitud al tema. Quiero escuchar los comentarios, mis hermanos. ¿No? Sin palabras. Nada. Preguntas, comentarios, nada. Full. Bueno, entonces póngase sobre sus pies. Esperé todo el servicio que alguien viniera y recogiera los 2 papelitos. Todo el servicio. Tuve la expectativa. Yo dije, pero no. Dálos ahí. Pero ¿qué miran así? El jueves les dije, ¿por qué no de verdad hacemos un show comedy? Ustedes me dan autorización para yo imitarlos a ustedes. Y yo empiezo a imitarles a todos. Y eso puede viralizarse o algo. Porque yo creo tener una habilidad para imitar a la gente. Yo creo que a mí me ha dado Dios una gracia para imitar a la gente. Pero claro, si no es valorada por ustedes, yo tengo que ministrar es bajo la autoridad de ustedes, bajo, pastor, imítenos. Pastor, tiene toda autoridad para que nos imite. Y eso se desata la unción. ¿Alguien quiere dirigir una oración de lo que hemos hablado? Mañana en este lugar vamos a tener el honor de celebrar 30 años de la confraternidad carcelaria de Risaralda. Dale un aplauso a Jesús. Un honor que nos da Dios a nosotros, un honor de servir a los presos, un honor, una gracia de Dios, una gracia de amar a la gente y un honor que seamos nosotros. Eso es mucha gracia. Si usted quiere ayudarnos a organizar unas mesas, colocar unos manteles ahorita, es bienvenido.
Señor, hoy bendecimos tu palabra y bendecimos la vida de David, que si bien tu palabra dice, he hallado a mi siervo David, un hombre conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo le diga. Pues también tu palabra muestra, Señor, que un día se torció, se pervirtió. Y un día, Señor, le dio lugar, Señor Dios mío, a la maldad en él. Y que terminó, Señor Dios mío, manipulando, abusando, adulterando, encubriendo, matando. Pero bendito seas tú por la vida de Natán. Señor, yo bendigo los Natán, los que vienen a decir, ese hombre es usted. Esos que vienen, Señor, de parte tuya a decirle a alguien, ese es usted. Señor, yo te pido que tú traigas una palabra, una visión, y que hoy, Señor, reconozcamos si estamos siendo inclinados, si nuestro corazón se ha desviado, se ha contaminado. Tú le dijiste a esos hombres, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes fabrican. Hoy yo doy gracias, Señor, por la obra de tu Hijo en la cruz. Y hoy te pido, Señor, que renueves un espíritu recto. Hoy te pido, como dice Pablo, que nos limpiemos no solo de toda contaminación de la carne, sino del espíritu. Yo oro porque hoy, Señor, haya la madurez para reconocer, Señor, que en pecado me concibió mi madre, que hay unas herencias, Señor, que hay que reconocerlas. Yo te pido, Señor, si alguien como yo que no entendía o no creía en el tema de las maldiciones generacionales, pues que tú, Señor, le hagas entender. Lloro porque hoy, Señor, alguien pueda tener una visión, Señor, y que alguien pueda pedir perdón. Yo pedí perdón porque la familia nunca confesó eso, ellos se quedaron callados. Y alguien tiene que parar y confesar, tiene que arrepentirse y tiene que llamar las cosas como son y decir pecado. Y Señor, yo te pido hoy para que tú, Señor, permitas que haya revelación, Señor, de todo aquello, Padre, en lo cual se ha ocultado. Yo te pido, Señor, todo abuso sexual que se ha ocultado. Yo te pido, Señor Dios mío, todo engaño que se ha ocultado. Yo te pido por aquellos, Señor, que han construido un patrimonio sobre la injusticia, sobre la violencia. Yo te pido perdón porque ha habido, Señor, un trato entre nosotros mismos complaciente, Señor. Nosotros somos muy duros para juzgar al de afuera, pero entre nosotros nos toleramos, Señor. Y yo te pido ayuda para que seamos espirituales, para restaurar, pero no para tolerar. Yo te pido perdón si nos hemos enseñoreado de otro, pero también te pido perdón si hemos acomodado, si hemos sido complacientes, Señor. Y te pido ayuda, Señor. Adore a Dios. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Te quiero, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti.
nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Señor, yo bendigo tu nombre y oro, Padre, porque hoy tu palabra quede guardada en el corazón, y te pido por sueños, visiones, palabras proféticas. Te pido que tengamos un Natán que nos venga y nos confronte, Señor, con esa realidad. El corazón quebrantado, tú no lo desprecias. Oro porque seamos el Natán de otros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a los que nos acompañan en la transmisión. Espero